Vamos ahora con el quinto ejemplo de movimiento parabólico. En este caso, el ejercicio 11.116 será un caso en el que tendremos que aplicar nuevamente cálculo diferencial integral. Entonces, el enunciado de este problema nos dice que una boquilla A descarga agua a una velocidad inicial de 36 pies por segundo y con un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Determine A, la distancia D hasta el punto más lejano, B, sobre el techo al que puede llegar el agua. Ítem B, el correspondiente ángulo alfa. Verifique que el chorro de agua supere el borde del techo. Entonces les he dicho que necesitaremos cálculo diferencial porque observen que el ítem A nos dice la distancia hasta el punto B más lejano. Por lo tanto, el objetivo del problema será maximizar la cantidad de horizontal que vemos en el diagrama. Para lograr ello, tendremos que hacer como siempre un análisis horizontal de la situación y un análisis vertical. Para ello, definiré mi punto de origen, es decir, desde donde empieza el eje Y y el eje X. Acá desde la base donde se inicia la cota de 13.5 pies, extenderé el eje vertical Y. En ese mismo punto, horizontalmente con respecto al suelo, tendremos el eje X positivo. Ahora, recordemos que estamos en cinemática de partículas. Ustedes me podrían decir, pero acá tenemos un chorro de agua. Y claro, el chorro de agua es un cuerpo conformado por muchas partículas de H2O, las cuales tienen masa y las cuales son sujetas a un campo de gravedad verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, su movimiento en el ambiente, si es disparado de esa manera, tendrá la influencia de un movimiento parabólico debido a esa misma gravedad. Por ello, podemos hacer uso de las ecuaciones que ya conocemos. Entonces comencemos con el análisis horizontal. Veamos que la salida del chorro está en la coordenada 0 con respecto al eje X. Por lo tanto, la posición inicial es 0. La posición final de las partículas es en B. Y veamos que la coordenada de B horizontal va desde el punto 0 hasta el punto 13,5 más D. Igual que siempre, la velocidad constante es el coseno de la velocidad inicial. El tiempo es una variable desconocida. De MRU sabemos que la posición final es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial es 0. La posición final es V0 coseno de alfa por T. Despejemos el tiempo. Bien. Recordemos que hasta acá el análisis horizontal está listo por ahora. Para el análisis vertical tenemos varias información conocida. El chorro de partículas sale en A, por lo tanto, posición inicial 3,6 pies. La posición final vertical, observen que la partícula en B está a una altura de 18 pies. Igual que siempre, la velocidad inicial vertical es el seno del ángulo. La aceleración vertical es la aceleración de la gravedad. En este caso estamos ante sistema de pies pulgada segundo. Por lo tanto, la gravedad es de 32,2 pies por segundo al cuadrado. El tiempo es otro dato conocido. Entonces utilicemos la formulación más clásica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo a la 2. Esto siguiendo la nomenclatura del Beer and Johnston. Ahora, desarrollemos. Sustituyamos, veamos que la posición final se mantiene, la posición inicial y la velocidad inicial sería V0 seno del ángulo alfa. El tiempo corresponde a X entre V0 cos de alfa menos un medio de la gravedad y ese mismo tiempo al cuadrado. Cancelamos V0 con V0 y el seno entre el coseno se convierte en la tangente. Y es igual a Y0 más X
tangente de alfa menos 2v0 al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa y en el numerador gx a la 2. Vamos a simplificar esta expresión. Observen que en esta parte tenemos un coseno cuadrado en el denominador, entonces vamos a hacer uso de algunas identidades importantes. Recordemos que si tenemos 1 entre el coseno de alfa, eso es equivalente a tener la secante de alfa. Por lo tanto, eso implica que si tenemos el 1 coseno cuadrado de alfa, tendremos la secante cuadrada de alfa. Y por razones trigonométricas, sabemos que la secante cuadrada de alfa es equivalente a 1 más tangente cuadrado de alfa. Por lo tanto, esta fracción que tenemos aquí con el denominador de 1 entre coseno cuadrado de alfa se puede convertir a simplemente toda esta expresión que acompaña el coseno multiplicada por 1 más tangente cuadrado. Entonces obtenemos y es igual a y0 más x tangente menos g x a la 2 dividido entre 2v0 a la 2 multiplicado por 1 más tangente cuadrado de alfa. Ahora, ¿por qué hemos generado esta expresión? Recordemos que el objetivo es maximizar la cantidad de. Entonces, observen que de esta ecuación ya conocemos la posición inicial, la posición final, el x, ahí está implícito la d, entonces no lo conocemos. Tampoco conocemos el ángulo alfa. Conocemos la gravedad, el x a la 2, el v0 y no conocemos el alfa. Por lo tanto, tenemos una ecuación que tiene dos variables, x y el ángulo alfa. Entonces, del análisis se desprenden dos conclusiones. 1. Recordemos que la posición final era igual a d más 13,5 pies. Por lo tanto, si despejamos d, obtenemos x menos 13,5. Entonces observen que cuando x sea una cantidad máxima, d también lo será. Por lo tanto, el maximizar x maximiza a d. La segunda conclusión del análisis es que como tenemos una función donde las variables son x y el ángulo alfa, podemos generar una función de x en términos de alfa y utilizar el cálculo para optimizar, es decir, para obtener los máximos y mínimos. Ahora, vean que para despejar x en términos de alfa tenemos una ecuación cuadrática en la que tendríamos que utilizar fórmula general y generar dos funciones de x en términos de alfa. Eso se podría hacer y el resultado sería el mismo, pero yo me voy a valer de estrategias para transformar la función x en términos de un ángulo alfa que está implícito en una tangente. Voy a utilizar un cambio de variable para transformar x en términos de u. Entonces, el cambio de variable sería, vamos a decir que sea u igual a x la tangente de alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa es equivalente a u entre x. Eso a su vez implica que entonces la tangente cuadrada de alfa va a ser igual a u a la 2 entre x a la 2. Y vean que si sumo 1 a ambos lados, 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a 1 más u a la 2 entre x a la 2. Tenemos que hacer el común divisor. Entonces vean que sería x a la 2 y sería x a la 2 dividido entre el denominador de 1 es igual a x a la 2 por el numerador 1 por x a la 2 es igual a x a la 2 más x a la 2 dividido entre x a la 2, 1 y 1 por u a la 2 es u a la 2. Entonces, este 1 más tangente de alfa se convierte en esta expresión y el x tan de alfa será u, lo que implica que y es igual a y0 más u menos gx a la 2 entre 2 veces v0 a la 2 por x a la 2 más u a la 2 dividido entre x a la 2.
X se cancela con X y obtenemos que X a la 2 entre 2V0 a la 2 menos G U a la 2 entre 2V0 a la 2. Ya de aquí despejar X es mucho más sencillo. Lo primero que voy a hacer es pasar este término negativo a la izquierda como positivo. Y0, el Y está positivo en la izquierda, lo paso negativo al otro lado. Ahora es muy sencillo despejar este X cuadrado. Vean que la gravedad está multiplicando y el 2V0 está dividiendo. Entonces, el que multiplica pasa al denominador y el que divide pasa al numerador. X a la 2 sería igual a 2 veces V0 al cuadrado entre G por toda la expresión de la derecha. Vean que aquí podemos hacer esta distribución y aquí yo podría multiplicar por este y por este y obtendríamos lo mismo. Entonces, solamente voy a dejar expresados en paréntesis estos tres términos y multiplicaré por el último término. Entonces obtenemos X a la 2 es igual a 2V0 a la 2 entre G multiplicado por Y0 menos Y más U menos. Vean que entonces acá 2 con 2 se cancela, G con G y V0 a la 2 con V0 a la 2. Entonces me queda solamente el U cuadrado. Ahora sí, ustedes si gustan pueden quitar ese elevado al cuadrado con una raíz. Yo no lo voy a quitar, lo voy a dejar así. Para mí eso no es ningún problema, porque aquí ya entonces hemos obtenido una función que es de x cuadrado como una función en términos de u. Entonces vean que podemos optimizar esta función para encontrar el x cuadrado máximo y luego a ese valor simplemente sacarle raíz y obtener la x. Son estrategias matemáticas, vías hay muchas, formas sencillas pocas. Entonces vean que la función f de u sería equivalente a todo esto. Para maximizar, simplemente tenemos que calcular la primera derivada de la función u en términos de u e igualarla a 0. Entonces, esta derivada de la función u es equivalente a... Vean que lo que tenemos que derivar es esto de acá. La derivada de y0 es una constante, 0. La derivada de menos y es una constante, 0. U es nuestra variable. La derivada de u con respecto a u sería igual a 1. Es como derivar x en términos de x. La derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, toda esta expresión al derivar me queda un 1 multiplicando el 2v0 a la 2. Entonces obtenemos 2v0 a la 2 entre g. Y la derivada de u cuadrado es equivalente a 2u. Igualamos a 0. Vean que tenemos un 2 en ambos términos, entonces se puede cancelar y despejamos u. Este es el valor que maximiza x a la 2. V0 es una cantidad conocida y la gravedad también, entonces vean que podemos darle valores de una vez. El V0 es 36. Y la gravedad es 32,2 porque estamos en el sistema de pies. Esto nos da como resultado 40,2484, la cual tiene unidades de metros. Vean que si regresamos a la función de x cuadrado para eliminar el elevado a la 2, simplemente sacamos raíz. Y ahora sí, evaluamos las variables. 2 por 36 a la 2 entre 32,2. Por posición inicial 3,6, posición final 18, más u 40,2484. Cerramos, menos u al cuadrado 40,2484 a la 2. Raíz cuadrada. El resultado del x máximo o la posición horizontal máxima es de 21,466 pies. Ahora sí, recordemos que D era el x máximo menos 13,5 pies. Por lo tanto, la distancia D es la resta entre los valores obtenidos. D es igual a 7,966 pies. Ahora continuamos con el ítem B.
el correspondiente valor del ángulo alfa. Recordemos que el cambio de variable que utilizamos era que u es igual a la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa era u entre x. Entonces, alfa es igual al arco tangente de u entre x. Eso sería igual a la tangente inversa de 40, 24, 84 dividido entre 21,466. Eso como resultado nos da un valor máximo de alfa de 61,93 grados. Finalmente, a modo de ítem C, vamos a verificar que los resultados permiten que el chorro supere el borde del techo. Entonces vean que lo que necesitamos es que cuando x sea un valor de 13,5 pies, es decir acá, el valor de y tiene que ser un valor mayor a 18 pies. Entonces nos vamos a valer de esta función que habíamos generado para determinar si ese y es mayor a 18. Sustituimos y es igual a 3,6 más 13,5 tangente de 61,93 menos 32,2 por 13,5 a la 2 dividido entre 2 por 36 a la 2, 1 más la tangente cuadrada de 61,93, lo que da como resultado un valor de 18,7 pies, lo que es mayor a 18 pies. Por lo tanto, sí supera el borde del techo. Y con este desarrollo, el ejercicio está finalizado. No olviden dejar sus dudas, comentarios, dejar su like y seguir las clases de dinámica totalmente gratuitas. Nos vemos en el siguiente ejemplo de movimiento parabólico. Gracias por su atención.